Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra exposición del obispado en primera a Timoteo capítulo 3. Esta es la cuarta entrega, el cuarto segmento de esta predicación expositiva en este pasaje, para que aprendamos como congregación qué es el obispado, cuáles son los requisitos del obispado, qué funciones cumple un obispo, o debe tener en sí mismo de cumplimiento un obispo, a fin de que como congregación sepamos quién realmente está llamado al obispado, porque ya hemos hablado que no solamente aquel que anhela obispado debe ser colocado como obispo. Aquel que anhela pastorado debe tener unos requisitos cumplidos, según la Escritura. Y esto es lo que hemos venido viendo. A fin de honrar también a Dios en este aspecto, en esta área de nuestra vida eclesial, tenemos que someter todas nuestras conciencias a estos pasajes de la Escritura. No es solamente aquel que anhela obispado el que debe estar prestando atención a la predicación acerca del obispado. Sáquese eso de su mente. Todo lo que ha sido escrito es para nuestra enseñanza, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para corregir, con un solo fin, de que todo hombre sea verazmente calificado y equipado para toda buena obra. Eso es lo que dice la Escritura de sí misma. Por ello ella es inspirada por Dios, nace o emana de la naturaleza de Dios, a fin de perfeccionar a todos aquellos que se acercan a Dios a través de la Escritura, a fin de santificar a todos aquellos que se acercan a Dios a través de la Escritura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada uno de nosotros debe entender esto, para que nuestra mente no divague en medio de la predicación diciendo: yo no necesito saber esto porque yo no anhelo obispado, yo no estoy llamado al pastorado. Falso. Aún los que no son llamados a pastor tienen que prestar atención a esto. ¿Sabe por qué? Porque una de las decisiones más importantes deben tomarla. Y es como congregación, en conjunto con un pastor, levantar otro nuevo pastor u otros nuevos pastores, otros nuevos obispos, conforme a la pluralidad de ancianos que revela la Escritura. Porque esto no es una monarquía, no es un pastor que pone a otro pastor según a su criterio y a su dedo, no. Los pastores deben ser evaluados. Pero como una congregación evalúa a un candidato, a un prospecto al obispado, si no entiende cuáles son los requisitos que éste debe cumplir, si no entiende cuáles son las funciones que éste va a desarrollar, si no entiende cuál es el carácter que éste debe tener y el conocimiento que éste debe manejar, y al fin y al cabo, ¿cómo podría elegir a un obispo una congregación si ni siquiera le conoce? Esto es precisamente para incentivar a las congregaciones a que sepan cómo reconocer lo que es palabra de Dios cumplida en un hombre que está siendo llamado al ministerio pastoral, al servicio, que es lo que significa ministerio. Hoy día, como ya hemos hablado, suele pensarse de la palabra ministro como un título del cual inflarse el pecho. No me llame siervo, llámeme ministro. Así dice la insensatez y la ignorancia en este tiempo. Lo digo claramente porque ministro es una palabra latina, viene de ministere, significa precisamente servicio. Proviene de aquel, o la obra de aquel que es siervo, que es esclavo. De modo que decirle a alguien ministro es lo mismo que decirle siervo o esclavo. Cuando Pablo se presenta como siervo, está diciendo: soy un esclavo del Señor Jesucristo. Cuando Pablo se presenta como ministro del Evangelio, está diciendo: soy un esclavo del Evangelio. De modo que aquel que aspira al obispado, como ya hemos hablado, no puede estar aspirando el primer lugar, sino estar por debajo de los demás para servicio, porque eso es ministerio, eso es ministrar, eso es servir. Y a medida que hemos venido viendo con las pautas bíblicas todo lo que ella exige de un posible ministro o de aquellos que están anhelando obispado, habíamos llegado al 3:3, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 3, y hablábamos acerca de que el obispo no debe ser adicto al vino,
no debe ser amador del vino, no debe ser dado al vino. Toda la predicación pasada fue apenas un paréntesis, ni siquiera un estudio exhaustivo acerca de lo que es el vino según el entendimiento de Pablo. Porque es necesario entender qué entendía Pablo según el Antiguo Testamento, que era lo que había estudiado Pablo, para saber nosotros a qué se refiere Pablo con que no sea adicto al vino. Y vimos claramente cómo la Escritura establece, y no el criterio de los hombres, que el vino es una bendición de Dios, que el vino era utilizado también en las ofrendas ordenadas por Dios en la ley mosaica. También era disfrutado y mandado a disfrutarse por Dios. Pero también vimos los desastres que ocasionan el mal uso del vino. El ser insensatos, incautos con respecto al vino. Y hablábamos claramente de que una persona que ha tenido problemas con el vino, con la bebida, tenía que, por bien propio, abstenerse de ella. No porque el vino en sí mismo fuera pecado. El vino es instrumentivo. El mal uso del vino es pecado. Y eso es lo que condena la Escritura, la borrachera. Y en este caso, el ministro del Señor, el siervo del Señor, aquel que anhela obispado, no debe ser dado al vino. No se le manda la total abstinencia. Se le manda que no sea dado al vino. Como recomendación, nosotros creemos que es prudente que un hombre que ha tenido problemas con el vino se abstenga de él a la totalidad, porque le es mejor, le es más provechoso. De la misma manera, el apóstol Pablo continúa hablando en todo esto que es concerniente al carácter del que anhela obispado, y dice que el ministro del Señor, el que anhela obispado, no debe ser pendenciero. Y esta palabra pendenciero en el griego es plekten, viene de plektes, significa plekten, pleitista. Esto es alguien dado al pleito. Cuando el apóstol Pablo habla de que aquel que anhela obispado no debe ser pendenciero, es que la persona no debe ser pleitista, dada al pleito. No debe estar inclinado o ser el delantero hacia la contención. El mismo término plekten, que también significa obviamente pendenciero, es traducido heridor. Aquel que causa heridas por medio de los pleitos, obviamente. ¿De qué está hablando entonces el apóstol Pablo con esta característica? De que no debe ser pendenciero. Bien, que no debe ser un contencioso habitual. Y ya vamos a ver ciertas cosas con respecto a esto. Aquel que anhela obispado no puede tener un hábito contencioso. No significa que nunca debe contender, ya lo vamos a ver. Significa que su naturaleza no debe ser contenciosa. Cuando nosotros vamos a Proverbios 17, vamos todos allá, Proverbios 17, 19, encontramos que la Escritura dice de esta manera: el que ama la disputa, ama la transgresión. El que ama la disputa, ama la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Según la mente del apóstol Juan en su primera epístola, transgresión es pecado. Transgresión es violar la ley de Dios. Eso es el pecado. La definición de pecado según el apóstol Juan es transgresión de la ley. Ahora, el que ama la disputa, ama la transgresión de la ley, ama el pecado. A esto está haciendo referencia el apóstol Pablo con el requisito de que éste no debe ser pendenciero. ¿Por qué? Porque una persona que ama la disputa va a terminar hiriendo a aquellos con quienes disputa, por cuestión de su propia naturaleza, amadora de la disputa y del pleito. Una persona que es pleitista es heridora. Y como hemos venido diciendo, de cada uno de los requisitos para el obispado,
es necesario también establecer esto, que de cada cristiano se exige que no sea pendenciero. Escuche bien, de todos los requisitos hemos hablado que claramente la Escritura exige de todo cristiano que no sea pleitista, que no sea amador del pleito, que no sea heridor, que no tenga una naturaleza contenciosa. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué explico esto? Hago ahínco en esto porque el que anhela el obispado debe saber que si la iglesia, la totalidad, no debe ser contenciosa ni pendenciera, el que anhela obispado aún más debe procurar no ser pendenciero ni contencioso. En medida mayor, como ya hemos dicho con los otros requisitos, en grado mayor debe no ser pendenciero, pleitista, contencioso de hábito, heridor. Pues el que ama la contención, el que ama la disputa, ama la transgresión. Ahora fíjense en esto. Esto no debe confundirse, amados hermanos. Ahora le voy a decir lo que no es esto. Esto no significa que el ministro del Señor jamás va a contender. Una cosa es amar la contención y tomar como pretexto la verdad. Y otra cosa es contender por la verdad, amando en esta vez a Dios y su palabra. En el primer caso, una persona que ama la disputa, ama el pecado y la transgresión, aunque tome como pretexto la verdad para contender. Pero el que ama a Dios y su palabra y su verdad y anhela el obispado, en ocasiones él tendrá que contender por la fe, por la verdad de la Escritura. Vamos a Judas, versículo 3 del único capítulo de Judas. Escuchemos estas palabras. Nuevamente, esto se pide de todo cristiano. De todo cristiano. Y en grado mayor debe estarlo preparado también el ministro o el que aspira. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, vea esto, tuve necesidad, puso diligencia, tuvo necesidad, dice, de escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No solamente Judas ha puesto toda diligencia en escribir acerca de esto, que es común a la salvación según las palabras de Judas, sino que también dice, tuve necesidad de escribirles esto, por eso puse diligencia. Y no solamente tuve la necesidad y puse diligencia, les exhorto. Es una exhortación que viene con carácter apostólico. Es una exhortación a que contendamos, escuche bien, ardientemente por la fe. ¿Qué es esto? ¿Será que la Escritura está logrando una contradicción en estos pasajes? ¿Será que Proverbios 17:9 y Judas 3 están discutidos, divorciados en sentido? No, amados hermanos. Nuestra mente debe aplicarse al entendimiento de estas cosas. No hay contradicción en la Escritura. Puede haber contradicción en nuestro entendimiento, no en el entendimiento de Dios, que es omnisciente. Nuestra mente puede tender a lo ilógico, la de Dios no. Es perfectamente congruente, perfectamente lógica. De modo que no puede haber contradicciones en la Escritura. ¿Qué significa pues esto? El que ama la disputa ama la transgresión. Pero Judas dice, les exhorto a que disputen ardientemente por la fe. El sinónimo de contender es disputar o discutir. ¿Qué es esto? Judas, creo que te saltaste el Proverbio 17:19. No, amados hermanos, Judas entiende bien qué significa amar la disputa y la diferencia que hay entre
disputar por amar la disputa y tener naturaleza pleitista, a disputar por amor a Dios y amor a su verdad. Porque la naturaleza de alguien que ama la disputa, en el momento de disputar, hiere. Pero la naturaleza del otro, el que ama la verdad mientras disputa, no busca herir a aquel que se opone a la verdad. Busca convencerlo con toda amabilidad. ¿Por qué? Porque él sabe que, como dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay una diferencia garrafal en esto. Y el que anhela obispado debe entenderla. Mientras se analiza a sí mismo, también la congregación debe entender esto. Mientras analiza a aquellos que anhelan el obispado. Si una persona es de naturaleza anhelante de disputa, no puede ser obispo. Será una persona que hiera y que ya probablemente esté hiriendo. Contrario a esto, como ya hemos dicho, está el entendimiento de lo que Judas manda de parte del Señor a toda la iglesia, que debe contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. La verdad muchas veces, y siempre está, en este sentido, en guerra contra la mentira del mundo. Y si la iglesia de Dios, como dice 1 Timoteo aquí mismo, pero en el versículo 15, si la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad, esto es, debe sostener la verdad. ¿Cómo podrá sostener la verdad si precisamente no se opone a la mentira? El ministro de Dios debe oponerse a la mentira con la verdad, pero no por tener una naturaleza amadora de la disputa, sino por tener una naturaleza amadora de Dios y su palabra, con el fin de que aquellos que contradicen la verdad sean corregidos y llevados a la exhortación, a la disciplina, a la reprensión, a la corrección, y sus almas sean libres del lazo en el que se encuentran atados del error. El que anhela obispado debe estar presto para presentar, ¿qué? Defensa, amén. Apología es la palabra griega para defensa en ese pasaje. De hecho, vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 3:15. Dice, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos. ¿Cuántas veces al día? ¿2, 3 veces? ¿En ocasiones? Siempre prestos. ¿Para qué? Para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Nuevamente, a toda la iglesia se le pide esto. El que anhela obispado en grado mayor. Ya hemos hablado de que este debe ser, ¿qué? Apto para enseñar. Obviamente, él más que nadie debe estar presto en todo tiempo para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza de la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué hacemos este llamado a la atención? ¿Por qué estoy explicando qué significa ser pendenciero y qué no significa ser pendenciero? Porque en este tiempo aquel que presenta defensa por la fe se le llama contencioso. En ello también hay que ser sabios para saber distinguir si la persona que está pleiteando realmente es por naturaleza pleitista, contenciosa, pendenciera, que ama la disputa, que ama herir, que ama ganar el debate, que ama discutir, o que éste ama verdaderamente al Señor, ama su palabra y lo que quiere es que la gente en amor sea corregida para que procedan a la corrección, a la disciplina, para que sean participantes de la santificación. El pastor, el obispo, los pastores, los obispos, los que anhelan pastorado, deben estar continuamente prestos para presentar defensa de la fe. Deben estar prestos para contender ardientemente por la fe una vez dada. Ha sido dada, hay que defenderla. ¿Hay que contender? Bueno, tendrá que contenderse.
¿Tenemos ejemplo de esto en la Escritura? Claro que sí. Hechos 17:17, vamos un momento allá. Un disputador por el amor a Cristo, no por el amor a la disputa. Cuando Pablo va a llevar el Evangelio en Atenas, 17:17 de Hechos, dice la Escritura: así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. ¿Qué les parece? Pablo el discutidor. ¿En dónde? En las sinagogas, en las plazas, y no se pare allí. Más adelante también lo van a llevar al Areópago. ¿Saben lo que era el Areópago? Un lugar para discutir. Y allí nuevamente Pablo discutió y convencía. Disputaba y convencía. De hecho, el 18 dice: incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, filósofos, debatían con él. ¿Será que Pablo no se acuerda de Proverbios 17:19, del que ama la disputa, ama la transgresión? No, hermano, no es que no se acuerda, es que él entiende bien, él sí entiende bien ese verso. Que ahí no está diciendo no que nunca debe contenderse, sino que aquel que ama la disputa, ama el pecado. Pero aquel que es un ministro, un servidor del Evangelio, cuando deba disputar, debe disputar por las razones y motivaciones correctas. Capítulo 19 de Hechos, versículo 8 y 9, nosotros leemos de esta manera: entrando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses con todo denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo, 3 meses, ¿tú no te cansas de discutir? Contender ardientemente por la fe. Aquel que anhela obispado no debe ser pendenciero, no debe ser contencioso. Su naturaleza no debe ser amadora de la disputa, pero sabe que es necesario contender por la fe con las razones y motivaciones correctas, si así alguien demanda razón de la esperanza que hay en la iglesia cristiana. En este tiempo abundan pastores negligentes, no aptos para enseñar, ineptos, que disfrazan su desconocimiento de la Escritura y su poca capacidad para contender ardientemente por la verdad con una pseudo humildad, con una falsa humildad, tergiversando el texto y diciendo: lo que pasa es que yo no soy contencioso. Mentiras. Eso es una falacia, es una mentira del diablo. Aquel que ama la verdad del Señor dirá como Jeremías: aunque quiera callarlo, intenté callarlo, ardía mi corazón por dentro y no podía retener tus palabras. Pablo decía: ay de mí si no predico, porque necesidad me es impuesta. Razones y motivaciones correctas. Dios, su palabra, en amor a Él y en amor al prójimo. No en amor al debate, no en amor a la disputa, no en amor al pleito. Eso es completamente distinto. De modo que así, de esta manera, Pablo, en 1 Timoteo 3:3, cuando habla de que el ministro, el que anhela obispado, no debe ser pendenciero, todas estas cosas que hemos hablado, él las tiene en memoria y presentes allí. No solamente por ser un erudito de la Escritura, como lo era Pablo, sino porque toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo. Pablo no solamente entiende todo esto que acabamos de ver, sino que el Espíritu Santo está ordenando esto. Por eso dice que no debe ser pendenciero. Esto no es bien visto en uno que anhela obispado. Si sabemos que alguien que está profesando o confesando anhela obispado, tiene un hábito contencioso y cumple todos los demás requisitos, o usted cree que está cumpliendo todos los demás requisitos, podría ser tomado de una manera que honre a Cristo como obispo este hombre.
No puede, hermano. Si usted quiere honrar a Dios en esto, tiene que obedecer a Dios en esto. Fiel es la palabra. Es necesario pues que el obispo sea tal. Es necesario pues. Pablo no dice algunas cosas de estas procura que el obispo las tenga. No. Es necesario pues que sea tal y tal. Recordemos, hermanos, que no solamente es para escoger obispos, para aumentar la pluralidad de ancianos. No, señor. También es para evaluar a los ancianos, a los obispos, a los pastores. Si usted ve que su pastor ama la disputa, ¿cree usted que se está desempeñando o desarrollando el ministerio como debería? Claro que no. No estaría honrando al Señor. Este pastor debería ser disciplinado. Si al momento pues de anhelar el obispado cumplía y ahora está fallando en amar la disputa, en ser contencioso, pendenciero, debe ser disciplinado. Y si no acepta la disciplina, ya nosotros sabemos que ha de hacerse pues con él. Pablo continúa en el versículo 3 del capítulo 3 de su primera carta a Timoteo. Y después de haberle dicho que no debe ser adicto al vino, ni debe ser pendenciero, pone la contraparte. Dice que debe ser amable. Y esta palabra es en el griego epieike. Esta palabra griega, epieike, es una palabra compuesta. Epi significa sobre y eikos significa equitativo. Es algo como equilibrado, moderado, equitativo. En este sentido, amable. En este sentido, amable. En la composición de este vocablo, epi más eikos, sería algo como sobre lo equitativo. Es decir, aquel que está velando por lo justo. No solo por el cumplimiento, sino en orden de guardar el espíritu de la ley. Vean esto. No un legalista, no, señor. Aunque éste procura que lo que está escrito se cumpla, su espíritu va conforme al espíritu de los mandamientos. Fíjense, los fariseos eran muy estrictos en exigirle a las personas el cumplimiento de los mandamientos. Pero ellos no estaban en su espíritu acorde al espíritu de la ley que ellos mismos imponían ser cumplida. ¿Me entienden, hermanos? Ellos no eran amables. Su amabilidad no era conocida. Ellos eran toscos. Ellos eran toscos. No eran amables. No eran equitativos. En su carácter no era moderado. Ellos no eran moderados. No eran amables. ¿Velaban por el cumplimiento de las cosas de la ley? Sí, al punto que Cristo mismo les decía a las gentes, hagan como ellos dicen en la cátedra de Moisés. Cuando se sentaban pues a leer el rollo de la ley, los rollos de la ley, y daban la cátedra de Moisés, porque Moisés fue quien escribió el Pentateuco, la Torá, la ley. Hagan como ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen, no cumplen. Así ellos exigían el cumplimiento de la ley, pero su propio espíritu no cumplía con el espíritu que exige la ley. ¿Lo ve? Ellos podrían haberte dicho, procura la santidad, pero no te lo decían conforme al espíritu de la ley, sino que lo hacían para golpearte, para ser toscos, para maltratar. El siervo de Dios debe ser amable. En la búsqueda del cumplimiento de los mandamientos del Señor, él debe ser equitativo, moderado. Porque cuando se encuentre con un caso de una persona que ha caído, ¿qué va a hacer? ¿Cómo le va a restituir? ¿Cómo le va a restablecer si no es equitativo y moderado, si no es amable?
¿Podrá decirle lo que es cierto según la Escritura, según los mandamientos que aplican a él? Sí, claro que sí. Pero los fariseos también lo hacían. Y no restituían, no restablecían, no educaban a nadie. Golpeaban a las personas. Hay un proverbio que me viene ahorita a la mente, no recuerdo su cita textual. Dice que hay palabras que son como golpes de espadas. Pero la palabra de los sabios es como medicina y refrigerio para el que las escucha, para el cuerpo que las escucha. Algo así es aquel que es amable. Repetimos y hacemos un ahínco. Esta característica debe tenerla todo cristiano. Ya vamos a ver 2 textos para esto también. Pero el siervo de Dios en grado sumo. En mayor escala, aquel que anhela obispado debe ser amable, debe ser dado a la corrección de sus hermanos, no por la fuerza, por la tosquedad, no para golpearles, en el sentido de te voy a hacer daño, sino más bien que sea conocida su amabilidad en el trato. Ahora, también para que se entienda que no es lo que significa amable. No significa que un pastor nunca va a decir algo que a usted le pueda golpear. Eso es distinto. Él puede procurar con amabilidad y amor decir las cosas verdaderas. Y aún así, el estado pecaminoso de una persona puede sentirse plenamente confrontado por la verdad que se le está diciendo y ofenderse. No significa, y para esto hay que ser sabios para investigar si este es el caso, que el pastor esté procurando golpear a la persona con sus palabras. Ha de investigarse y ver si pesarse esto. ¿Por qué? Porque también debemos recordar pasajes como por ejemplo el proverbio que dice: leales son los golpes del amigo, fieles son las heridas del que ama. O cuando la Escritura dice: el que añade ciencia, añade dolor, pero el alma sin ciencia no es buena. O cuando la Escritura dice en Hebreos 12 que ninguna disciplina al momento es razón para gozo, para alegría. Yo recuerdo muy claramente que las veces que mi papá me disciplinaba yo no me reía, pero ahora agradezco a Dios su disciplina, rígida como la de ningún padre, sí, pero agradezco a Dios por su disciplina. Esta es la distinción que también ha de tenerse en cuenta cuando pensamos en que el obispo del Señor o el que anhela obispado debe ser amable. No significa que nunca va a decir algo que les pueda pegar, porque siempre van a haber cosas dichas por un obispo que va a golpear el alma de quienes le escuchan. Pero esto es distinto a que él las haya dicho para golpearles, herirles, por su naturaleza tosca, no amable, no equitativa, no moderada. ¿Entiende, hermano? Esto es distinto. El siervo de Dios debe ser amable. En Proverbios 12:18 es donde está ubicada la cita que dice que hay quien profiere palabras como estocadas o como martillazos, como hastazos con una espada. Pero la lengua de los sabios es, ¿qué? Medicina. Proverbios 12:18. Lo puede anotar allí también. Vamos a 1 Timoteo, la misma epístola que estamos leyendo ahorita, pero en el capítulo 6, en el versículo 11, Pablo le habla a Timoteo como un hombre de Dios y le dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, aquellas que viene previamente hablando acerca de los falsos maestros. Y les dice:
Sigue más bien tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Palabra mansedumbre aquí, traducida también en otras versiones como amabilidad, es precisamente de lo que venimos hablando. El siervo de Dios debe ser amable, debe ser manso. En este sentido debe tener, no debe carecer, debe tener humildad, mansedumbre, templanza en su carácter. Esto es fruto del Espíritu. Cuando decimos que el que anhela obispado debe tener amabilidad, presuponemos que por naturaleza ya debe tenerlo, porque hemos hablado que el pastorado es un don de Dios. Dios lo da por capacidad, porque la obra, el ministerio del obispado es un don que Dios entrega. De modo que aquel que anhela obispado es un anhelo y una capacidad que Dios le coloca para esto. Como dice el argot popular, aquel que se está matando para ser amable, creo que no ha entendido realmente. Y tiene una falla evidente de carácter, que debe corregirla, claro que sí. Pero si se está matando por ser amable y lo intenta a la fuerza, esta persona no es amable. Obviamente necesita corrección en su carácter, pero no puede ser obispo. La amabilidad de un hombre cristiano debe ser conocida, igualmente de una mujer cristiana. Nuevamente repito, todo esto es exigido ¿de quiénes? De todos los cristianos, en grado sumo de aquellos que anhelan obispado, de los hombres de una congregación que anhelan obispado. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Pablo dice de esta manera: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y exclama: el Señor está cerca. Una corta frase, pero que es imperativa. Vuestra gentileza sea conocida por todos, no solamente en la iglesia, y aquí vamos, no solamente en la iglesia, es cuestión de carácter. No es que viene a aparentar aquí ser amable, es que su carácter, su naturaleza común, es que es amable. En este contexto, en esta forma o parte del carácter, es como árbol plantado entre las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Él no verá el secor del verano. El sequedal que viene del verano, él no la verá. Está entre las corrientes de las aguas. Da su fruto a su tiempo. En todo momento vas a recoger de aquel que anhela obispado amabilidad. Hermanos, seamos honestos y sensatos. Tampoco significa esto que aquel que anhela obispado jamás va a enojarse por algo. Ya hemos hablado de que lo que Pablo está hablando aquí no es un ideal perfeccionista, algo que no puede alcanzarse o cumplirse, no. Puede alcanzarse, debe alcanzarse y tiene que cumplirse. Pero Pablo no está haciendo referencia a una persona que nunca se enoja, no. Eso es imposible. De hecho, él dice, cuando más adelante toquemos otra característica, que los cristianos pueden enojarse, lo que no deben es pecar a causa de este enojo. Y vamos a ver la diferencia también entre enojo e ira, que es distinto. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. No solamente en la iglesia, no es una apariencia de amabilidad, es una amabilidad de carácter. Es un franco carácter dado a la amabilidad. Él no puede pretender tener cariño solamente con las personas de la congregación. Y cuando sale, todo el mundo lo conoce como alguien que es poco social, alguien que es completamente dado al mal carácter, lo que decimos mal genio. Un hombre cuyo carácter es de esta manera no puede ser obispo.
si Él no manifiesta su cariño, su amabilidad, su gentileza, su mesura, principalmente para la iglesia, pero también con el resto de las personas, ¿cómo va a ser pastor? No puede. No puede ejercer el pastorado. Y esto como congregación ustedes deben conocerlo. No solamente aquellos que anhelan el obispado, sino aquellos que habrán de analizar o probar a los que anhelan obispado. El hombre de Dios debe ser conocido también por su gentileza, por su mesura, por su amabilidad. Aquella tendencia a velar no solamente por los mandamientos de la Escritura, sino por el espíritu de los mandamientos en la Escritura. Un espíritu equitativo, equilibrado. Amén, hermanos. De la misma manera continúa el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, y después de decir que debe ser amable, no debe ser pendenciero, que debe ser amable, continúa diciendo apacible. Este término, apacible, en el griego es hamakon. La palabra es hamakon. Significa apacible, pacificador, mediador para la paz. Obviamente, si una persona es amable y procura el cumplimiento no solamente de los mandamientos de la Escritura, sino que se tenga el espíritu correcto con respecto a los mandamientos de la Escritura, esta persona debe ser de espíritu apacible, porque su espíritu debe ser conforme al espíritu de la Escritura. La persona debe ser una persona pacificadora. Este hombre debe ser un hombre pacificador, apacible. Nuevamente Proverbios 17:19. No debe amar la disputa, porque entonces amaría el pecado, la transgresión. Más bien ama, ¿qué cosa? Ser mediador para la paz. Debe procurar en medio de los pleitos la paz. Mediar para la paz. Aquel apacible, amado hermano, no es solamente el que dice, no me importa aquel pleito. No, eso no es ser apacible. Apacible es que viendo que hay un pleito, también procura mediar para que haya paz en ese pleito. Si ve que algo está haciendo daño en la iglesia, si una situación está causando daño en la iglesia, y esta persona que anhela el obispado no le interesa, esta persona no es apacible, no busca la paz. A él le importa poco la paz. Aun cuando él puede decir, no tengo a nadie en contra mío, ni tengo nada contra nadie. Si no procura la paz cuando ve que el cuerpo de Cristo está teniendo un conflicto, esta persona no está preparada para el obispado, porque no media para la paz. No es un pacificador. No tiene espíritu apacible, dado a la paz. Ahora, hermanos, esto no significa que aquel que tiene espíritu apacible, como ya lo he dado a entender en este sentido con mediador para la paz, no significa que la persona debe ser pasiva. Hay una distinción de palabras aquí. Aquel que es apacible no significa que es pasivo. Esto es, que siempre está callado, que nunca dice nada. Esa persona sí es apacible. Siempre está calladito, nunca dice nada. No, hermano. Eso no significa que sea apacible. Ya he demostrado con el entendimiento de la palabra amacón que aquel que es apacible procura la paz. Y para esto no debe ser pasivo, debe ser activo en procurar la paz, en mediar para la paz. Aquel que es apacible es activo en procurar la paz. Pero si yo digo, lo que pasa es que yo soy apacible y yo no les voy a decir nada a ustedes en su pleito y en su pelea. Sí, seguro que eres apacible. Pues no apacible como la Escritura demanda. El que es apacible como la Escritura demanda, con toda afabilidad, pero con toda verdad, procura mediar para la paz. Es activo en procurar la paz, porque Él es dado a pacificar
a la paz. ¿Se entiende eso, amados hermanos? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Nuevamente Pablo hablándole a Timoteo le dice de esta manera: un siervo del Señor, Timoteo, no debe ser contencioso, sino que amable con todos, apto para enseñar, tolerante. La idea de esto nuevamente es que apacible. Esta amabilidad con todos no puede ser traducido o llevada a cabo sin un carácter apacible. ¿Cómo puede ser amable con todos? Buscando tolerar para corregir con mansedumbre, como más adelante también lo dice en el versículo 25. Si precisamente no es apacible. ¿Cómo puede ser amable con todos si precisamente no es apacible? ¿Cómo puede tolerar si precisamente no media para la paz, no es mediador para la paz? Alguien que se ejercita en mediar para la paz aprende a tolerar, a ser tolerante, a buscar la manera de que los conflictos lleguen a un término de paz. ¿Por qué? Porque ama al Señor, ama su verdad, ama su iglesia, ama a sus hermanos. Así que el que anhela obispado no puede ser pasivo en esto. Debe ser activo en procurar la paz. Tito 3:2. Nuevamente, el mismo carácter, la misma concentración de palabras empujando al siervo de Dios. No solamente al siervo de Dios, sino, como ya lo hemos dicho, sobre todo en este contexto más puntualmente, toda la iglesia debe tener este carácter. 3:2 dice que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Lo ve, hermano? Es que Perencejo es muy apacible en la iglesia. Busca la paz con todos los hombres. Ajá. ¿Y en su casa cómo es? ¿Y en su trabajo cómo es? ¿Se desempeña bien en sus labores o es un irresponsable y no es apacible en su trabajo? ¿Es una persona difícil de llevar en su trabajo? ¿Que no sirve en su trabajo? No solo que no es competente, sino que no puede ser llevado porque no es apacible. Eso hay que verlo también. En su casa, ¿tiene temperamento apacible o tiene temperamento iracundo? Como también vamos a verlo en breves minutos. No, hermanos. La Escritura dice que el carácter de todo cristiano debe ser este: que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo se muestra amabilidad para con todos los hombres si no se tiene un espíritu apacible primero? No sería más que hipocresía si alguien procurara la amabilidad circunstancialmente o interesadamente. Porque necesito el puesto de obispo, porque quiero ser pastor y tienen que conocerme como apacible, ¿sí? Y tu esposa, amado hermano, te conoce como teniendo espíritu apacible, como mediando para la paz, o te conoce como un iracundo, como uno de naturaleza contenciosa. Tu esposa y tus hijos te conocen como un hombre dado a la amabilidad. ¿Lo ve, hermanos? Y cuando vamos a escoger un obispo, ¿será que necesitamos entender esto? Claro que necesitamos entender esto. Principalmente porque se exige de todos nosotros que lo seamos, de espíritu apacible, de carácter amable. Y en segundo lugar, porque el que anhela obispado se le exige en grado sumo que así sea. Que tenga un espíritu apacible. Ahora, contrario a esto, amados hermanos, está el temperamento iracundo. Aquí mismo en Tito, vamos al capítulo 1.
Recuerde que en primera a Timoteo capítulo 3, Pablo le escribe a Timoteo acerca de los requisitos para el pastorado, para el obispado. Y en la carta a Tito, en el capítulo 1, también habla acerca de los requisitos y funciones del obispado. Por eso son denominadas estas cartas las cartas pastorales. Demuestran el carácter que debe tener un ministro de Dios. Pone las pautas a seguir, no solo en carácter, también en el conocimiento. Y aquí en este lugar, capítulo 1, en el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como ya leímos en Timoteo 3, como administrador de Dios debe no ser arrogante, y dice, no iracundo. No iracundo. ¿Qué significa esto? Nuevamente, la etimología de esta palabra para que entendamos un poco más. El vocablo griego es orgilón. Este vocablo griego, orgilón, obviamente significa iracundo, significa inclinado a la ira, significa apasionado. Escuche bien, apasionado, ¿en cuál sentido? En que da rienda suelta a las pasiones de la carne. En este contexto, obviamente, el del enojo, la ira. Para entender qué cosa, que es prontamente encendido, que es de carácter irascible, que se irrita fácilmente, que cae en la provocación con poco. Alguien de temperamento iracundo no debe ser obispo de la iglesia del Señor. Alguien de temperamento irascible no puede siquiera pensar en que le den pastorado. Mucho es el daño que hace un miembro en una congregación cuyo temperamento es irascible. ¿Cuánto más si es colocado como obispo en una congregación? ¿O es que el nombramiento como pastor hará desaparecer el temperamento irascible de la persona? Claro que no. ¿Sabe qué, amado hermano? Lo acentuará más. Porque la carga y el estrés del obispado no procuran lugar para que una persona no se encienda. Más bien el estrés y la carga y los problemas, las necesidades, las aflicciones, el bregar con las necesidades de los hermanos, con los temperamentos de todos ellos. Si es iracundo, prontamente será irritado y será peor. ¿Por qué? Hermanos, es sentido común. Si él no puede sobrellevar su propio temperamento, ¿podrá sobrellevar el suyo? Si él no es apacible, no es amable, sino que es dado al temperamento iracundo, ¿cómo va a ayudarlo usted si tiene temperamento iracundo? Si usted tiene un temperamento irascible, fácilmente irritable, que se enciende pronto, que apenas le asoman el fuego y usted está explotando, no lo va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque él tiene el mismo problema. Y se exige en la Escritura, Dios exige en la Escritura, que los obispos y los que anhelan obispado, ¿qué pasa? Deben ser no iracundos. No deben ser iracundos. Quiero que quede sembrado en nuestro entendimiento, hermanos, el significado de este vocablo orgilón. Irascible, se irrita fácilmente, se enciende prontamente, es apasionado, esto es, da rienda suelta a las pasiones, es inclinado a la ira,
es iracundo. Tiene una tendencia a la ira, una inclinación hacia la ira. Resopla las narices. Así como cuando los toros, ¿verdad?, patean la tierra, inclinan la cabeza y resoplan las narices, como diciendo te cornearé. Hermanos, así se coloca el espíritu y aún el cuerpo de una persona de temperamento irascible. Seguramente usted ha visto más de uno, como me decía un hermano que una vez estaba hablando con una persona que contradecía lo que la Escritura estaba diciendo para colocar su propio criterio, y esta persona el estómago se le movía así con la respiración agitada. Que no es así, que no es así. Temperamento irascible. Explota. Se irrita fácilmente. De esto hay mucho que vamos a hablar. Mucho. Lo primero que vamos a ver es cuando el vocablo exige el entendimiento de apasionado, esto es que da rienda suelta a las pasiones. Podemos ver en Jacobo capítulo 4, esto es Santiago, hermanos, a los que nos visitan hoy. Santiago, su verdadero nombre, no el dado por la Iglesia Católica, sino su verdadero nombre es Jacobo. La Iglesia Católica le colocó Santiago, San Jacobo. Capítulo 4 de Jacobo, versículo 1, fíjense cómo dice esto. ¿De dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde provienen las pasiones? Las contiendas, perdón. Las guerras, los pleitos. ¿De dónde provienen? El corazón del hombre, de las pasiones de los hombres. De modo que aquel que le da rienda suelta a las pasiones, ¿qué ocurre? Ya pues, sentido común, pleito, contienda. ¿Ve cómo todo tiene que ver? Que cada requisito tiene uno que ver con el otro, aunque tienen sus distinciones. Aquel de temperamento iracundo es aquel que le da rienda suelta a sus pasiones. Hermanos, nuevamente, este pasaje de Jacobo, hermanos, está hablando de todos nosotros, ¿o yo? Ninguno de nosotros como iglesia cristiana debe darle rienda suelta a las pasiones. ¿Quién como iglesia cristiana puede darle, como miembro del cuerpo de Cristo, puede darle rienda suelta a las pasiones? ¿Quién? Nadie. Aún menos debe darle rienda suelta a las pasiones aquel que anhela obispado. Debe ser un hombre que tenga dominio propio. No puede ser de temperamento irascible. No puede ser iracundo. No puede darle rienda suelta a las pasiones. ¿Por qué? Porque terminará en pleito, en contención, en guerra. En vez de arreglar y corregir, va a destruir y a amontonar ruinas. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Dice de esta manera: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, escuche, el enojo pernocta, habita, yace, mora en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, a darte a la ira, porque el enojo habita o mora en el seno de los necios. Es una forma poética israelita, hebraica pues, un hebraísmo para decir: la prontitud al enojo es una necedad que está arraigada profundamente en el corazón de aquellos que son prontos para ser iracundos.
Es una necedad que está arraigada en el corazón de aquellos que son prontos para encenderse, para irritarse. La Escritura siempre muestra a aquel que es de tendencia irascible como necio. Aquel que es de temperamento irascible ensalza la necedad, como lo veremos también en un proverbio. De hecho, vamos allá. Proverbios, capítulo 14, versículo 29, dice de esta manera: el que tarda en airarse es rico en entendimiento. ¿Verdad que sí? Pero el impaciente de espíritu, esto es, el que es rápido, lo contrario a lo que él viene diciendo, que es rápido para enojarse, se irrita fácilmente, dice, exalta la necedad, ensalza la necedad, alaba la necedad. Los iracundos dirán que eso no es así. Pero la Escritura dice que el que es iracundo le está dando alabanza a la necedad, no a Cristo, a la necedad. Cristo no es necio. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Cristo no es necedad. El fruto del Espíritu Santo, amado hermano, no es ira. Así que no exalta al Espíritu Santo, ni exalta al Hijo, y obviamente no exalta al Padre. ¿A quién exalta? A la necedad. Y el que exalta a la necedad, ¿a quién está exaltando? A Satanás. Aquel que es de temperamento irascible está dando una alabanza en medio de su necedad a Satanás. Aquel que es fácilmente irritable está cantando una oda al diablo. Los iracundos dirán que no es así. Pero la Escritura habla claramente que en el seno de los necios es donde habita la irritabilidad, el enojo, la tendencia natural y la prontitud a la ira. Y que aquellos que le dan rienda suelta ensalzan la necedad, exaltan la necedad. Y solo hay uno que se regodea y le encanta la necedad, contrario al Padre. ¿Quién es? Satanás. De modo que los que hacen las obras de Satanás están precisamente cayendo en el lazo de él. Salmo 37. Este es un tema que hemos tocado ampliamente también en el programa Renovados. Es una falla casi común en la cristiandad hoy. Me irrito y tengo derecho a irritarme. Escucha la palabra de Dios y no seas necio. Deja la ira, 37:8 de Salmos. Deja la ira, desecha el enojo. No te enardezcas en manera alguna a hacer el mal, porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Solo hay un producto de aquellos que se enardecen, de aquellos que tienen ira, de que no desechan el enojo. ¿Cuál es el producto, el corolario, el efecto, la consecuencia de tener este temperamento? Obrar mal. Obrar mal. ¿Acaso no dice esto también Jacobo cuando dice que el que obra en medio de la ira no obra justicia de Dios? El que airado obra, no obra justicia de Dios. Y escuche bien, alguien que tiene temperamento irascible pudiera ser que tuvo una razón adecuada para enojarse, pero al proceder al pecado de la ira, ni aún teniendo una razón justa para su decepción o su indignación, puede pensar que está haciendo bien conforme al criterio divino.
La Escritura dice que al momento de pecar con la ira, no está obrando justicia de Dios. Pregunta sensata, necesaria, lógica. ¿Puede un hombre iracundo ser obispo de la iglesia del Dios vivo? No, evidentemente no puede. No debe serlo. En Jacobo 1:19, Santiago 1:19, Jacobo dice de esta manera: sabed, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿y qué? Tardo para la ira. 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Anótelo, grábeselo. Porque como cristiano, esto también es para usted. Y en grado sumo para usted que está anhelando obispado. La ira reposa en el seno de los necios, y el que obra mediante la ira no obra justicia de Dios. Se enardece a hacer lo malo, procurará lo malo, actuará con lo malo, no con lo bueno. Aunque diga, tengo justa razón para indignarme, no importa, pecas con tu temperamento irascible, con tu temperamento obstinado. Y hablando de obstinación, parte del temperamento iracundo. Vamos a primera de Samuel capítulo 15. Otro texto que pretendo que usted memorice. Ya vamos a terminar con este requisito. Primera Samuel capítulo 15, versículo 23. Samuel, de parte del Señor, le responde a Saúl de esta manera: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes es la obstinación. Hermano, ¿puede un hombre que es iracundo, que obviamente debe vivir obstinado a causa de su temperamento iracundo, puede un hombre así ejercer el obispado? No solamente peca como iracundo, no solamente peca por ensalzar la necedad y darle una adoración al diablo en medio de esa necedad, sino que para el Señor, en medio de su obstinación, es como prenderle velas a un muñeco, como llevarle galletitas a una imagen. Y la persona podrá haber dicho: yo jamás me he inclinado delante de una imagen. ¿Sí? Se ha inclinado delante de su propia imagen. Tiene egolatría. Se adora a sí mismo. Porque no es capaz de dominarse, sujetarse. No es capaz de humillar su temperamento irascible para que mengue él y Cristo crezca en él. No puede ser obispo. Y un cristiano, amado hermano, uno que profesa cristiandad, cuyo temperamento es recurrentemente irascible, fácilmente irritable, es de analizarse, hermano, si verdaderamente está caminando en la fe. Porque una de las cosas contra las cuales Dios habla más y muy fuertemente es contra los de temperamento iracundo, obstinado. Porque eso es una forma de, como el mismo primera de Samuel 15 dice, 23, una forma de rebeldía, de rebelión, de altivez, de orgullo.
Efesios capítulo 4. Versículo 31. Nuevamente, a todos los cristianos es esto. En mayor grado, ¿a quiénes? A los que anhelan el obispado. 4:31 de Efesios. Vamos a leer desde el 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira y grito airado y maledicencia junto con toda maldad. ¿Dónde entra? ¿En qué grupo entra la ira? En este grupo. Maledicencia, toda maldad. ¿Dónde entran los gritos airados? En este grupo. Maledicencia y maldad. ¿Dónde entra la amargura? En este grupo. Maledicencia y maldad. Y como viene diciendo el apóstol Pablo, se entristece al Espíritu Santo. ¿Puede alguien, un hombre que entristece al Espíritu Santo, que da una oda al diablo, que ensalza la necedad, que es ególatra, que peca por idolatría y adivinación, siendo rebelde, petulante en su temperamento irascible, ser obispo de la iglesia del Dios vivo? El obispo del Señor no debe ser iracundo. Si es prontamente irritable, si se irrita fácilmente, este no sabe lo que es el amor. Y esta sí es ya para terminar. Vamos 1 Corintios 13. Con esto cerraremos este requisito. Capítulo 13, versículos 4 y 5, dice: el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, el amor no se irrita fácilmente, no toma en cuenta el mal. ¿Qué dice la Escritura? Que el amor no se irrita, en el sentido de no es pronto para irritarse, no es encendido rápidamente. De modo que nuevamente aquel que profesa cristiandad y tiene temperamento irascible, es iracundo, es fácilmente irritable, tampoco conoce el amor. Aquí hay una diatriba seria. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque Dios es amor. Por eso decimos que así como alguien profesa ser cristiano y tiene temperamento irascible, dice la Escritura que el amor no se irrita y Dios es amor. Una persona que se irrita fácilmente y no conoce verdaderamente el amor, esto es, no conoce verdaderamente a Dios. Esta persona debe hacer lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Si él no hace 1 Corintios 13, 5, debe estar haciendo lo que 2 Corintios 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos y ved si estáis en la fe. ¿Y qué si es una obra de la carne, amado hermano? Si has aprendido a levantar tus manos, si has aprendido a cerrar tus ojos, si has aprendido qué palabras repetir, qué himnos cantar, si has aprendido qué predicaciones recomendar, si has aprendido cómo comportarte aquí, pero es ya eso nada más, un mandamiento de hombre aprendido y no un genuino corazón que se da en conocer a Dios en amor. Eso no va a curar tu temperamento irritable, irascible.
Si eres iracundo, aprender a cerrar tu ojo y levantar las manos en la congregación no te hará menos irascible. Si eres alguien que le da rienda suelta a las pasiones, estás deshonrando a Cristo. No estás conociendo el verdadero amor. Y si como hombre anhelas obispado, debes saber que no estás preparado para ello. De hecho, debes pedir perdón a Dios, porque es un requisito básico para todo cristiano, amar a sus hermanos, y el amor nos irrita. Si te irritas fácilmente por el pueblo del Señor, para con los miembros del cuerpo de Cristo, o para con tu esposa, tu familia, tus socios en el trabajo, tus compañeros en la universidad o en cualquier área, lugar donde estés, hermano, examínate a ti mismo. Puede que estés engañándote bajo una obra de la carne, pensando que amas a Dios y no conoces el amor. Esto se demanda de cada uno de nosotros como iglesia del Dios vivo, pero en grado mayor a aquellos que anhelan el obispado. Amén, hermanos. Hasta aquí llegaremos hoy con este requisito para el obispado. Continuaremos el domingo siguiente. Acompáñenme en oración. Gracias, Padre, te damos por tu bondad y misericordia. Rogamos nuevamente la llenura de tu Espíritu Santo para que venga a nosotros, para que nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo, para que no nos permitas quedar apáticos y en desidia con respecto a nuestras fallas de carácter. Señor, ayúdanos a no ser pendencieros, contenciosos, disputadores habituales. Ayúdanos a no amar la disputa. Arranca eso de nuestros corazones y que podamos santificarnos en ello. Te lo rogamos, Señor, que en cambio podamos ser amables, de espíritu apacible, y que no seamos iracundos. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Como tu misma palabra lo dice, te rogamos ser conformados al carácter de Cristo. Te rogamos no solamente tener la mente de Cristo, esto es el conocimiento acerca de Él, sino adoptar también en nuestras vidas el carácter de Cristo. Te lo rogamos, Señor, por la intercesión de tu precioso Espíritu Santo, por aquellos gemidos indecibles que dice tu palabra, con los cuales Él se presenta delante de ti, oh buen Padre. Escucha los gemidos de tu Espíritu Santo, que va a ti en los méritos de Cristo, tu amado Hijo, que se presentó voluntariamente por nosotros y para nosotros. Ahora nosotros como iglesia también te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, a no ser pendencieros, a ser amables, a ser apacibles y a no ser iracundos, Señor. Muévenos según tu Espíritu Santo a esto. Corrígenos y ayúdanos a ser francos, críticos con nosotros mismos, para analizarnos si estamos pecando de esta manera. Te lo rogamos, Señor. Y en aquellos que tú has colocado el anhelo del obispado, que nosotros como congregación podamos observar y probar aquellos que estos requisitos que tú ordenas, Señor, que no son opcionales, sean cumplidos, Señor, en ellos. Te lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo, con todo ruego y súplica y acción de gracias.